Listo, Doc. Gracias. Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con los compañeros que estén presentes. Ya. A ver, vamos a iniciar realizando un poco, vamos a capitular, vamos a recordar brevemente lo que vimos la semana pasada para ir entrando en el tema. Listo, empezamos. Empezamos a ver el acuerdo ministerial 0091 del año 2017. El acuerdo ministerial rige las normas y es la base fundamental para todo el proceso de auditoría de pertinencia médica de facturación, auditoría de facturación. Como les había mencionado, les corresponde analizar, no leer, les corresponde estudiar el acuerdo 091. Este acuerdo 091, enfatizo nuevamente, es las reglas, es la manera como vamos a proceder, tanto para las unidades públicas cuanto para las unidades particulares, unidades privadas. Este es el acuerdo 91, que básicamente tiene 8 capítulos. De estos 8 capítulos hemos visto cuál es el objeto, que es normar las prestaciones, ver cómo nos vamos a relacionar entre todas las instituciones. El ámbito, que es para todo el territorio ecuatoriano, estamos hablando de Ministerio de Salud, IES, ISPA, ISPOL, SPAD e instituciones privadas. Adicionalmente hablamos los beneficiarios, los que ya mencioné. La cobertura tenemos una cobertura, habíamos analizado brevemente las ventajas de cobertura que tiene, y las excepciones básicamente cubrimos todo excepto lo que es cirugía plástica, pero ojo, cirugía plástica con las excepciones, ¿no? Cuando una prótesis post-mastectomía es considerada estética y cuando es psicológico. La ortodoncia no reconocemos básicamente, a no ser que haya un proceso psicológico de por medio, chequeos clínicos ejecutivos, tratamientos especializados de infertilidad, nada de cirugías bariátricas o adelgazamiento sin prescripción o sin que pueda haber una secuela o un problema, nada de trastornos experimentales, nada de habituaciones individuales, siempre máximo reconocemos cama de 2 personas. Cuando veamos el tarifario vamos a ver las reglas sobre este caso. No reconocemos gastos de acompañante. El día de hoy vamos a ver unas excepciones. Y finalmente nada de entretenimiento, internet, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la prestación de los servicios, hablamos que todos los servicios son gratuitos, se debe garantizar la oportunidad, y dentro de la oportunidad, ¿qué es oportunidad? La oportunidad es el tiempo en el que se demora la atención en realizar. Ahí tienen que diferenciar de un término que se llama isocrona, que deben irse familiarizando. Oportunidad es el tiempo que se demora entre el paciente que ingresa a una unidad de salud y es atendido o resuelto su situación. Eso es oportuno. Recordarán ustedes que en una anterior clase hablábamos sobre un problema que iban a tener porque el paciente desde horas de la mañana realmente se lo derivó en horas de la noche, prácticamente en horas de la noche. Entonces eso no es oportuno. Isocrona, en cambio, es lo que se demora un paciente desde su hogar de domicilio o de su lugar habitual de domicilio de su trabajo hacia una unidad de salud. Eso es un isocrona en salud. Son términos que de alguna manera tienen que irse familiarizando. Pero básicamente decía que en lo que se refiere no existe ningún trámite administrativo, no existe la posibilidad de que algún documento, sello o firma retrase la atención. El 91 es muy claro. El 91 es extremadamente claro y lo que menciona es se debe dar atención y luego los inconvenientes administrativos se solucionan entre las partes. ¿Listo? Eso en cuanto a remoción. También habla que si las prestaciones si es una prestación indispensable pero no fueron a autorizar, será autorizada posterior. Insisto, o sea, la idea de todas esas líneas es: no existe ningún punto que pueda entorpecer la atención de un paciente y menos administrativo. Con esto tengan cuidado.
No solo en el trabajo de auditoría, muchas veces se tiene que hacer no solo auditoría de facturación, también uno se encarga de derivar y tiene que tener cuidado porque esto eventualmente puede llevarles a un problema legal. Adicionalmente hablamos sobre las generalidades ya del proceso, como tal. ¿Listo? Habíamos hablado y qué es una derivación y qué es una referencia. Recordamos, derivación es todo traslado de un paciente desde un subsistema a otro diferente. Eso es derivar. Yo derivo del hospital del IES al hospital militar. Yo derivo del IES a una clínica particular. Y referencia es el traslado de un paciente entre unidades del mismo sistema. Es decir, yo refiero a un paciente del hospital del IES de Riobamba al hospital del IES Carlos Andrade Marín. Esa es una referencia. En todo caso, derivar, vamos a llamarlo de manera general derivar. En todo caso, la decisión de derivar está dada por personal médico. Y ahí contesto una de las preguntas que me hicieron. Por cierto, si tienen alguna pregunta, les ruego me interrumpan. No hay problema, no suelo atender el teléfono, sino hasta después de acabar clases, eso lo hago por costumbre. Así que no leo chats hasta no finalizar la clase. ¿Listo? Listo. Entonces, contestando una pregunta de la semana pasada. Debe existir, eso lo expresa el 91, dice que todas las unidades del sistema deben contar con una unidad de gestión de pacientes. Una unidad de gestión es un equipo multidisciplinario conformado básicamente por personal de salud, médicos, paramédicos, trabajadoras sociales, que se encargan del proceso de derivación. En el supuesto caso que estemos hablando de unidades de primer nivel que son muy básicas, la norma no discrimina, no dice solo para unidades de segundo o tercer nivel. La normativa dice todas las unidades, así que si tienen una unidad de primer nivel, si alguno trabaja en una unidad de primer nivel, debe conformar un equipo de gestión. Cuidado que en el asunto de Contraloría, cuando hagan exámenes van a decir, bueno, ¿y dónde está el equipo de gestión? Listo, entonces no, hay una parte de la ley, algo en la parte jurídica que dice el conocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Listo, entonces más aún si ustedes ya tienen algún conocimiento, tienen que generar una unidad de gestión. La unidad de gestión la vamos a tratar posteriormente, pero básicamente está formada, insisto, personal de salud, debe estar dirigida, debe estar presidida, por así decirlo, por un médico, eventualmente por un paramédico. ¿Cuál es la idea? En algunas unidades alguna vez pusieron a un profesional en psicología. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema que se debe derivar urgente? No puede entenderse pues el psicólogo con el médico residente que va a recibir el paciente. Es algo complicado. Para solventar esto se dice que debe ser de un médico o de un paramédico médico. Es decir, el personal que pueda dar información sobre el paciente. En todo caso, esta es todo lo que indica el artículo 91 en su artículo 12, que es la derivación, todo este capítulo. Listo, creo que también si revisamos hasta acá nos quedamos sobre la responsabilidad y la validación. Observamos que los formularios y todos los elementos, todas las herramientas que se utilizan para la derivación de pacientes pueden ser llenados con letra clara y legible y no siglas, sino solo las esencialmente utilizadas. Habíamos revisado la CIAR y el CIE-10. Ahora bien, vuelvo a enfatizar, si el auditor considera que no es, ojo, no estoy hablando de no dar atención, la atención está dada, la atención debe ser dada, de eso no cabe duda, pero si ustedes como auditores van a objetar, puede ser objetable porque no tiene letra clara, y si no es objetable, lo que sí es obligatorio es emitir una observación. Al final de todo eso y en la parte práctica vamos a ver cómo se debe realizar el informe de auditoría, y de alguna manera al final de todo se establece lo que se denomina conclusiones y recomendaciones.
Al igual que todos los estamentos de control, las conclusiones son lo que dice el informe como tal y la recomendación es lo que debe hacerse. Y toda recomendación de todo examen, de todo análisis de auditoría es de obligatorio cumplimiento. El no acatar una recomendación que hace el auditor es motivo de sanción, glosa u objeción. Ejemplo, en el caso que estamos hablando, ustedes revisan formularios que no son legibles. Ustedes primero no pueden objetar, primero tienen que advertir. Y en el informe que haga, a ver, el informe de objeción, recomendación, que el prestador utilice en los formularios, lo estoy hablando muy general, tiene que ser más específico, pero a manera de ejemplo para que me entiendan. Ustedes colocan como recomendación que el prestador en sus formularios utilice letra legible, listo. La siguiente vez que ustedes hagan auditoría y que no se cumplió, es decir, que le sigan presentando formularios que ustedes no puedan entender o con siglas que no corresponden, ustedes pueden objetar el valor de la atención y lastimosamente en este caso no puede ser apelado a la objeción. Tengan cuidado. Sí, entonces de alguna manera es un poco como culturizarnos para que las cosas sean claras. Habíamos hablado que dentro de las condiciones de derivación deben llenar el formulario 0053 en la parte que dice motivo de referencia, no es valoración y tratamiento de especialidad o no es el procedimiento médico. Se valora por qué se está derivando, por qué se está refiriendo, cualquiera de las características que vimos, accesibilidad geográfica, no hay equipos, no hay insumos, infraestructura, no hay personal, etcétera, etcétera. Ese es el motivo de la referencia. La Contraloría ya glosó y existen 4 informes de Contraloría en la cual no existe en los formularios de referencia en el 0053 el motivo por el que el paciente se refiere. Sí, entonces en la mayoría de formularios estaba, insisto, valoración y tratamiento de especialidad, que creo que todo el mundo ya se aprende de memoria, no señaló esto y establece una acción administrativa. Así que cuando revisen, es motivo de auditoría que ustedes puedan ver y puedan constatar si en los formularios existe el motivo como tal: accesibilidad insuficiente, falta de espacio físico, equipamiento, infraestructura o abastecimiento o personal. Deben constatar. Si no está, al siguiente, obviamente primero ustedes emiten una recomendación que es el que escriban el motivo de, y si no, motivo de glosa. ¿Listo? Listo, hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? Si no, para iniciar ya en el tema del día de hoy. ¿No? ¿Todo está claro? Comencemos entonces. A ver. La parte más importante en el proceso de facturación, me refiero a cuanto a pertinencia de pago, es este bendito término: código de validación. El código de validación es de una secuencia alfanumérica. No existe un estándar como tal de cómo deba ser un código de validación. El código de validación es un número acompañadas de letras. En el IES, la aseguradora utiliza unos códigos que significa CBAF, unos son código de validación para ambulatoria, el CBH que es para hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. El ministerio igual utiliza otro formato. El código de validación, este registro que es alfanumérico, letras y números, es el determinante. Ustedes no pueden pagar si no hay un código de validación. El código de validación es obligatorio para pagar cualquier derivación o referencia entre unidades de la red pública con la red privada. Si a ustedes se les ocurre pagar una prestación que no existe un código de validación, ¿qué creen? Glosa y tienen que pagar ustedes. Si en algún momento, ojo, el código de validación en este momento, el 91, es claro, este código de validación es la autorización expresa que pone el ente financiador. Ya quedamos que en el sistema de salud básicamente son dos: uno que financia y uno que da el servicio.
¿Quién tiene que poner el código de validación o de autorización? El ente que va a pagar, el financiador. Entonces, cuando yo tengo un proceso, yo pongo un código de validación. Ese código de validación, ya lo vamos a ver, tiene algunas duraciones y es entre, insisto, instituciones públicas y privadas. Es decir, ustedes no pueden pagar ni una colocación de una jeringuilla intramuscular de $1 si es que esa prestación, que es colocación intramuscular, no tenía un código de validación. Aquí, entre las unidades de la red pública no existe. Entre nosotros no nos pedimos, es decir, entre IES, ISPA, ISPOL y MCP no es necesaria la presencia de un código de validación. Ojo, en algún momento en que ustedes estén en la parte financiadora, eventualmente un auditor también hace derivaciones. Debe ser un auditor o personal de salud el que haga una derivación. ¿Qué es una derivación? A ver, vamos de ejemplo práctico, viene un paciente del hospital del IE Riobamba, van a hacer una resonancia magnética, yo no tengo resonancia magnética en el hospital, tiene que ir a una prestación privada, a una prestación privada. La salida a un subsistema primero sería que una derivación, ¿no es cierto? Estoy derivando a una clínica privada, pero para que salga yo coloco el código de validación. El código de validación es la autorización tácita de realizar. Qué chévere, entonces ojalá que a mí me pongan a poner códigos, 8 horas paso sellando y no hago nada más. No, el código de validación, el momento en que ustedes ponen el número, ustedes se comprometen a pagar. Por ejemplo, en los pacientes del IES hay que saber si, el afiliado siempre tiene derecho en relación de dependencia, porque así no esté el patrono al día, se le clava mora. Pero ¿qué tal en los voluntarios? En el IES tenemos algo que se llaman afiliados voluntarios, que son aquellas personas que no tienen relación de dependencia, es decir, que no tienen un patrono, sino que ellos voluntariamente aportan una cantidad de dinero. En algunas ocasiones el afiliado voluntario no paga tiempo, y al no pagar el tiempo pierde el derecho. ¿Qué tal? En la Ley de Seguridad Social también dice que un afiliado, después de 2 meses de que se despide, que le dan el aviso de salida, se llama aviso de salida laboral, pierde el derecho de atención. ¿Qué tal que este paciente va al hospital? Le mandan a hacer un examen afuera, no pasaron el primer control, porque para esto hay una serie de filtros y de controles. ¿Qué pasa? Que no se dieron cuenta. Y el auditor le pone un código de validación. Ojo, el código de validación está puesto si va a una clínica privada, pero el paciente no tiene derecho. Tengo una compañera que el año pasado, a la compañera derivadora, realmente teníamos muchas derivaciones, no puedo justificarlo porque al final el asunto es económico. Puso un código de validación a un paciente que no tenía derecho. ¿Y qué creen? El paciente era para terapia intensiva. Entonces, el funcionario que puso el código de validación, este momento está endeudado casi en $11,000, porque el momento que ustedes ponen un código de validación, insisto, es la autorización tácita de prestación. La clínica, la que fue, pone abogados, pues, y dice, lo siento mucho, mire, aquí está el formulario con el código de validación del financiador, es decir, de ustedes. No es mi problema, yo no tenía que volver a revisar si el paciente tenía o no tiene derecho, si se le acabó o no se le acabó la cobertura. Lo mismo pasa, les estoy diciendo en el IES, ustedes van a trabajar en una aseguradora privada, en el ISPA y el ISPOL, que es un poco similar. Si bien es cierto, tiene derecho, la cobertura, están trabajando en Humana, el seguro de Humana no cubre el 100%, cubre solo algunos aspectos. Ustedes ya están en una entidad de auditoría particular, a una empresa de salud de estas. ¿Qué tal que el paciente tiene derecho, pero no tenía la cobertura y ustedes autorizan? Listo, entonces no están a la ligera, a pleno, solo cogemos y ponemos números. No, si ustedes ponen un código de validación, dan por entendido que esa prestación, esa actividad, ese procedimiento está autorizado. Ejemplo, esta compañera lo puso a un paciente que estaba sin derecho, se fue a terapia, terminó en terapia intensiva porque era un accidente laboral que tuvo y ahora un problema de $11,000. No lo tomen a la ligera. Listo. Vamos a ver luego un poco de prelación. Cuando las derivaciones son con coberturas
compartidas, pero generalmente un código es suficiente para todos el sistema. A ver, por ejemplo, tengo un militar retirado, un sargento que se retiró a los 50 años y ahora está trabajando en una institución. Tiene derecho al ISPA, pero también tiene derecho al IES. Ahí no existe que le ponga un código al ISPA porque fue jubilado, por así decirlo, del ISPA y ahora pongámosle uno a los del IES. No, un solo código es suficiente para el sistema, por eso tienen que poner. ¿Cuánto duran? Los códigos no son infinitos. Por lo tanto, cuando hacen auditoría de facturación también tienen que ver, pues a ver, listo, dice ejemplo, atención de hospitalización tiene un año de calendario, incluye todo lo que es domiciliario. Atención en de diálisis, un año. Atención de emergencias, 2 días. Atención ambulatoria, 2 meses calendario. Para pacientes con enfermedades crónicas, un año. Para cuidados paliativos, un año calendario. Vamos al de emergencia, dice mínimos 2 días. Es decir, ustedes tienen algún paciente emergente, este momento. Asignan ustedes el código de validación, ¿no es cierto? Hoy estamos 2, pero resulta que el paciente se va el 5. Pasaron 3 días. Cuando ya le está dando, cuando les está devolviendo a ustedes todos los expedientes para pago, resulta que está este señor. Ustedes están haciendo revisión documental, que es una de las etapas del proceso, ya lo vamos a revisar posteriormente. Pleno, dicen, no, primer paso, si tiene su código de validación, pasó. No, resulta que este paciente, el código de emergencia dice 2 días, y el paciente ya tenía 3. El código de validación no sirve. Créanme que aunque no lo crean, suele pasar. Por ejemplo, dice en ambulatorio mínimo 2 meses. ¿Qué es el ambulatorio? Cualquier atención, no solo consulta externa. Puede ser un examen de sangre, es el típico paciente diabético que le hacen control cada 6 meses. Hoy estoy el mes de junio y digo, bueno señor, le reviso bien, su próximo chequeo es en diciembre. Hágase los exámenes cuando ya esté cerca de. Pero resulta que estamos junio, pues, y si ustedes ponen el código de validación, resulta que el paciente en teoría debería hacerse todo el mes de julio o agosto, que ya son los 2 meses, son 60 días. El paciente se hace en octubre. El financiador va a ver su código, al financiador no le interesa, les interesa a ustedes. De hecho, que el prestador, perdón, me equivoqué. El prestador recibe al paciente, ¿no? Y ellos desde el primer filtro, o sea, claro, porque a ellos no les conviene que ustedes no les paguen algo. Supongamos este paciente va en octubre, está más de 2 meses para un examen de sangre que tenía que hacerse un control de glicemia. Ya ha pasado más de 2 meses. El prestador debe decirles a la clínica, señor, su código de validación ya pasó de los 2 meses, por favor regrese a que le den uno actualizado. Subsanado el problema. ¿Qué pasa si el prestador no detectó esto? Nada, paciente fue, le hicieron su examen y el momento que les presentan para ustedes el pago, si el paciente fue en octubre, ¿cuánto les presentan esto? En noviembre, pues claro, porque las atenciones van del 1 al 31 de octubre y en el mes de noviembre les presentan para que ustedes paguen. Ustedes pagan con un código de validación que ya caducó, glosa, les toca pagar a ustedes. ¿Qué tal que era un procedimiento quirúrgico? Que era una laparoscopía, con un código validado, les glosan a ustedes, tengan cuidado. Entonces, básicamente volvemos, todo lo que es hospitalización 1 año, tiene validez 1 año, atención de diálisis 1 año, todo lo que es de emergencias hasta 2 días, ambulatorio 2 meses y para pacientes crónicos, paliativos, 1 año calendario, ¿sí? Esto ya un poco, dígame. Uh-huh. 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 No. ¿Qué es lo que atiende y qué es lo que usted le da? Le da el código de la emergencia. Y la emergencia era realizarle una apendicectomía. Tiene validez de 2 días. Luego vamos a ver los tiempos en los que los pacientes pueden ingresar. La normativa dice que hasta 72 horas tiene para solicitar el código. Ojo. No, no se cambia. Ya. No, no cambia. Sí, claro. Porque el acto operatorio luego puede pasar, luego se complica. A ver, ¿qué tal se complicó? Y va a parar a terapia intensiva 1 mes.
no necesita otro código. Por sanidad deben regularizar ustedes la atención, dependiendo del subsistema. En el caso del IES, todo lo que es emergencia, me adelanto un poquito a la parte que ya nos corresponde, tenemos una resolución que se llama 317, que es compensación por pagos de emergencia. Dice que una vez que haya sucedido el hecho emergente, cuando el paciente esté estabilizado, los pacientes deben regresar al IES. O debe ser regularizada su atención, porque en este caso, ¿qué tal que el paciente, vamos con el mismo ejemplo del apéndice, la normativa dice que tiene hasta 3 días para solicitarse y dura 2 días una vez que tenga, para que esté finiquitado por la aseguradora, para que esté legalizado, por así decirlo? ¿Qué es lo que se sucede si este paciente se va a terapia intensiva y se queda 2 meses? Alguien tiene que validar, pues, ¿la terapia era necesaria? ¿Era necesario los procedimientos? ¿No fue negligencia del prestador? Entonces no solo es tan abierto como decir, yo tengo el código inicial y con eso no importa que el paciente se quede 1 año. No. El código de validación es en emergencia, corresponde a la atención de emergencia. Pero vamos, la atención de emergencia es una apendicitis aguda, termina en una apendicectomía y el paciente egresa. Pues tiempos aproximados, desde eso hasta que sale el tiempo promedio, 3, 4, 5 días. 6, 7 días en el peor de los casos, una complicación que suele suceder, pero más allá del tiempo prudencial, por eso no hay tiempos definitivos, esto no está escrito en piedra, esto va al análisis del auditor. Si ustedes están viendo que se va demorando, tiene que ir a hacer investigación y tiene que, vamos a ver luego las prelaciones, tiene que regularizar ese código, ¿sí? Listo, siguiente. Ya se acabaron las diapositivas. 30 segundos, cambio la siguiente. ¿Estás viendo? Sí. Ya. Aquí está cualquier cosa. Correcto. Continuamos. A ver. En todo el proceso de auditoría de facturación existe un término que se denomina documentos habilitantes para pago. Los documentos habilitantes para pago son los mínimos que deben existir. Es decir, ustedes no pueden pagar si no están estos documentos. Que nos pongan 500 hojas más, que nos pongan un adorno floral, una tarjetita encima, que traigan una pintura, un cuadro, lo que ustedes quieran, pero no son validantes para pago. Los documentos que vamos a ver este momento son habilitantes. Si no están, no pueden pagar. Derivación programada. Derivación programada es aquella que es planificada. Ya sabemos, es un paciente, a ver, señora, usted necesita una cesárea, estamos sin ginecólogo porque se fue de paciente, necesitamos hacerle la semana que viene la cesárea. Eso es una derivación programada, no necesita un DAR. Los documentos, y no, obvio, no solo es para una cirugía, también puede ser exámenes, consultas, interconsultas, etcétera, etcétera, etcétera. Para la derivación que conlleve hospitalización, una derivación programada, debe estar el 053. Que es del formulario de derivación, referencia contra referencia. El 091 es interesante. Todas las personas de salud sabemos que de un par de años atrás el ministerio emitió una normativa sobre una historia única. Existen formularios únicos. No es del formulario que cada uno quiera diseñar. Existe una sola historia clínica, los formularios son únicos. Al final del 91 están todos los formularios válidos y originales. Entonces, para internación, todo lo que sea hospitalización necesitamos referencia contra referencia y formulario 006. En algunas ocasiones, como los médicos no suelen llenar, suelen presentar el famoso certificado médico. El certificado médico no tiene ninguna validez. El certificado médico no sirve para nada.
en auditoría. Sirve el certificado médico para justificar una inasistencia o una ausencia laboral. Solo sirve para eso, pero un certificado como médico como tal no es ningún documento o alguien sabe que en historia clínica qué formularios, porque tenemos la hoja de evolución, tenemos las de signos vitales, tenemos la 08 de emergencia, tenemos el 53. ¿El certificado médico dónde va? No existe. Entonces el certificado médico lo que tiene, la validez es para justificar una ausencia laboral o a clases o algo por el estilo, pero no tiene validez legal. En procesos de internación, hospitalización, el 053. Para los formularios y muestras, no va el 053. Dependiendo si es exámenes individuales, si es laboratorio clínico, etcétera, etcétera, tenemos el 010, el 012 y el 013. El 013 para patología. No pueden pagar si no están en estos pedidos. Listo. El típico coge el médico y pone en una receta, a favor realizar eco abdominal. Paguen eso y les toca pagar a ustedes nomás, o sea, eso es glosa. No existe, si no está en el formulario, en todo lo que es ambulatorio, en el 010, el 012, el 013, no pueden pagar, es motivo de objeción. Para muestras múltiples, ahora, ¿qué pasa? Claro, si tengo un Papa Nicolau, no hay problema, cojo y hago el formulario con el formato nacional del MSP y lo llevo. Pero ¿qué tal en algunos lugares? En mi hospital también no tienen patólogo, ejemplo, y toman 500 Papa Nicolaos, por así decirlo. No van a estar haciendo un formulario por cada uno, ¿no? Entonces, en el caso de muestras múltiples, el 91 es claro. En este caso, lo que se debe realizar es un oficio en el que se indique la necesidad del servicio. Eso está en el anexo 1 del instructivo 091, no es un oficio que a ustedes se les ocurra, o sea, todo en el 91 es la ventaja, por eso les vuelvo a decir una vez más, tienen que estudiarlo. Hasta los oficios para solicitar un proceso no es a libre albedrío, no es, recibo un cordial y atentamente y afectuoso saludo augurándole éxito en tan delicadas funciones al beneficio de la colectividad, con eso casi siempre pone todo el mundo en los oficios. Ni eso no está permitido. La manera en la que ustedes van a solicitar un oficio está en el anexo 1. Y finalmente ponemos el listado de pacientes que está en el anexo 2. Tampoco es que ustedes ponen como lo deseen. Eso está normado. Si ustedes son auditores del ente financiador, el ente que paga, si no les dan en estos anexos, ustedes no pueden pagar. Y al revés, ustedes están haciendo auditoría en el ente prestador, porque también mi hospital y las clínicas privadas tienen un auditor médico. Si ustedes están del otro lado, tienen que asegurarse que los profesionales que ustedes en su clínica privada están tratando este tema, llenen los formularios, porque si no a la final va a ser pérdida. Y generalmente el sistema privado no acepta pérdidas, pero ustedes como auditores no pueden pagar. Lo que es los procesos ambulatorios también tienen, a ver, hay procesos, todo viene obviamente a la lógica. Antiguamente, si bien es cierto el 91 es muy claro, dice cateterismo, litotricia, drenaje por punción, ecografía, tomografía, derivación para colocación de catéteres, estén con una CEPRE, necesitan el formulario 053, no solo un pedido. Sobre todo muchos pensaban tomografía, utilicemos el formulario de imagen, llenamos la tag y mandamos. No, todo lo que están los procesos de estas líneas necesitan, a más del pedido de imagen, el 053, porque obvio, ustedes saben que una tomografía no se puede mandar solo por mandar, un CEPRE tampoco, una colocación de stent tampoco, ecos, ojo, está diciendo punción dirigida por eco, no está diciendo los ecos normales. Un eco abdominal va con el formulario de imagen, pero si ya va a ser una punción dirigida por eco, necesita el 053. Todos estos compañeros, son documentos habilitantes. Si ustedes pagan sin que estén estos documentos presentes, corren el riesgo de que cuando venga, por una vez más, la Contraloría, tengan glosas. Ahora, los procedimientos especiales, endoscopías, los electrocardiogramas, electroencefalogramas, tienen que utilizar el formulario 007. Y una interconsulta especializada, de nuevo, con el formulario 007 de interconsulta. Estos son los documentos habilitantes para los pagos. ¿Qué pasa en la emergencia? Vamos, derivación por atención de emergencia. Contestando a la pregunta de la semana pasada.
Los procesos de emergencia son muy claros. A más de, no es posible retrasar bajo ninguna circunstancia un proceso de un paciente que sea atendido en emergencia. Deben revisar como parte de sus conocimientos la Ley de Derecho y Amparo al Paciente. La Ley de Derecho y Amparo al Paciente dice obviamente que ningún paciente en condición de emergencia puede ser negada la actividad. No pueden pedir nada, y eso ya sabemos, solo estamos repasando, es cultura general, no se puede recibir pagos económicos, prendas, vouchers, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive, supongamos, es un paciente que lo encontraron inconsciente, no sabemos si es afiliado al IES, al ISPA, al ISPOR. Es un paciente que no tiene recursos económicos, pero no tiene cobertura de ningún subsistema. Por alguna extraña razón, que el ministerio no pueda asumir ese pago de emergencia. La Ley de Derecho de Amparo al Paciente dice que, y ojo, esto es un dato muy importante que ustedes sepan, en algún momento les va a ser práctico. Dice que ninguna entidad prestadora de salud puede negar la atención en el caso de que aquel paciente no pueda cubrir con el pago. Será descontada la atención de este paciente de la declaración del impuesto a la renta. Entonces, cuando algún prestador, porque las clínicas hacen flores, algún paciente, alguna clínica se queje, no, es que el paciente tiene que pagar porque no tenía y yo no puedo perder. No, la Ley de Derecho y Amparo al Paciente es muy clara. En el caso de que comprobado, obviamente se tiene que comprobar que el paciente no tenga acceso a ningún subsistema y no esté en la capacidad de pagar, ojo, estoy diciendo en procesos emergentes, se descontará de la declaración del impuesto a la renta de esta unidad de salud. Listo. Seguimos, vuelvo a insistir, no se debe realizar interferencia en la atención. El reporte de la notificación. La derivación en los procesos de emergencia, lo que les decía, tienen hasta 3 días para que el ente financiador legalice. Y dentro del primer día, es decir, este momento estoy entrando yo a la emergencia, tiene un día laborable para que esta emergencia sea notificada, para que la clínica notifique al ente financiador, IES, ISPA, ISPOL y MSP, porque ahora también paga las emergencias del Ministerio de Salud Pública, debe ser notificado. Y 3 días laborables para legalizar el ingreso del paciente. Son 2 cosas diferentes, insisto. La primera es un día laborable para informar al financiador y 3 días laborables para que se pueda legalizar. Es decir, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos martes. Tengo el accidente, tengo 3 laborables, son miércoles, jueves y viernes. Es decir, máximo hasta el día viernes en la tarde yo tengo para legalizar. ¿Cómo se legaliza? Con el código de validación. Eso ya hablamos en las diapositivas anteriores. Y si es que hoy ingreso, tengo un día laborable para notificar a mi financiador, a mi ente de pago, y 3 días. Si es que en 3 días no se notificó de la emergencia, no procede el pago. Si no tienen un código de validación en un proceso de emergencia, y cuidado, que la emergencia a veces no es tan simple como que una sutura de 1 centímetro, una emergencia, un trauma cráneoencefálico que implicó neurocirugía, terapia intensiva, y estamos hablando de cuentas de 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil dólares. Si no fue notificada, si no fue legalizada dentro de los 3 primeros días laborables, no procede el pago. Tendrán cuidado. Ahora bien, la institución financiadora tiene 3 días para remitir el código de validación. No nos compliquemos. No funciona entre unidades de la red pública. Insisto, estamos hablando, como les dije al inicio, para clínicas privadas, instituciones privadas. Todo el 91 establece, luego vamos a ver lo de Manchester para responder, creo que es la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente es lo del triaje de Manchester. Toda atención que uno paga es una atención derivada, pero
En el 99.9999% de los casos es una derivación programada, pero las emergencias no se programan, pues. Entonces, eso es una autoderivación. En el IES, los afiliados pueden acudir a las unidades que tienen contrato con el IES. Aquí en Chimborazo tengo contrato con 3 clínicas. En el caso de la autoderivación, el paciente puede ir donde sea, eso dice la normativa. En el caso de un afiliado al IES, a más de las 3 puede ir a otras 10 existentes aquí en la ciudad, creo que son como 15 clínicas, solo tenemos contrato con 3. En un caso de emergencia, el paciente puede autoderivarse. Y el 91 dice que en casos de emergencia el paciente puede autoderivarse, porque obviamente si el paciente está lejos, no va a estar buscando una clínica pues de convenio, ni el paciente sabe quiénes también están hablando de convenio. Lo que dice es, para precautelar la vida, debe acudir a la unidad más cercana. Eso es una autoderivación. Y vuelven a tener las mismas reglas del juego. Tiene que notificarse en 3 días. Si no, no procede el pago. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es emergencia? ¿Qué es emergencia y qué es urgencia? La una se determina en que debe ser atendida inmediatamente y la otra que puede esperar un poco de tiempo. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Para efectos de que no sea subjetivo del paciente, el 91 ha adoptado la clasificación del triaje de Manchester y considera como emergente aquellos criterios de prioridad 1 y 2. Porque algún término, el término emergente, que es alguna discapacidad disfuncional, yo tengo una lumbalgia. Una lumbalgia es urgente porque de pronto no me deja caminar, pero no es emergente, es decir, no pone en riesgo la vida. Entonces, para el reconocimiento de las autoderivaciones, porque claro, a mí me duele la espalda y bueno, no me quiero ir al hospital del IES y me voy a la clínica que queda aquí en la esquina para que me pongan algún analgésico, que me haga un bloqueo, etcétera. No reconocen, no pueden pagar, sino aquellos comprendidos entre las prioridades 1 y 2 del triaje de Manchester, es decir, aquellos que son de atención inmediata y aquellos que pueden esperar hasta 15 minutos. La ventaja del 91 es que no le deja abierta, porque bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero sí podía esperar 10, creo que podría esperar 16 minutos o 20. No, el 91 está claro y en el mismo 91 están implícitos cuáles son. El listado A, que pueden ver ustedes aquí, y el listado B. Para la compañera que me preguntaba la semana pasada, estas son las entidades que ustedes pueden reconocer o pagar como emergencia. No vamos a revisar cada una, a ver, solo algunas interesantes. Por ejemplo, todo lo que es intento de homicidio, sí, está considerado en la escala 2 en la prioridad B de Manchester. Una fractura, obviamente, el paro cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. No solo habla de diagnóstico, sino también de signos vitales. Por ejemplo, en un lactante, si en el lactante la 08 encontraron una frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto, se reconoce como emergencia. En un pediátrico preescolar, si encontraron una saturación de oxígeno menor a 85%, se conoce como pago emergente. Y así cualquiera del listado A y el listado B. El listado B es niños que han sufrido de agresión física, se lo considera, agresión sexual, trauma ocular grave, trauma abdominal, convulsiones y aparecimiento de síncope o mareos, cefalea con antecedentes de trauma craneal, cuerpos extraños, herpes zóster ocular. Si no está en estas listas, en el A y en el B, no se reconocen como emergencia. Listo. Entonces ahí tengo. Y viene la pregunta. Viene pregunta de examen. Viene un paciente con un dolor insoportable, un cólico abdominal. El diagnóstico presuntivo es litiasis vesicular. ¿Procede al pago? ¿Sí o no? Se hizo atender en una clínica privada, se autoderivó. ¿Procede al pago, sí o no?
Pregunta, alguien, antes de no mencionar yo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ya, ¿alguien más? Luz Arteaga, ¿cómo le va? No, un paciente que va y presentó como diagnóstico una litiasis biliar. ¿Paga o no paga? Cólico, ojo. Ya no. Correcto. La una compañera sí paga, la otra no paga. Alguien más, uno más. Mayra, dígame. Correcto. Entonces, en conclusión, ¿se paga? No, si es que no existen indicativos en la historia clínica. Si ustedes en la historia clínica tienen que ver el tamaño de los cálculos, si eso iba a desembocar en una obstrucción o terminaba. Pero si no hay factores añadidos en la historia clínica, no se paga porque no está en la lista de prioridades del Manchester. Ahora cambia el asunto. La misma, estamos hablando de una persona de 35 años. ¿Qué pasa si esta litiasis biliar es un paciente de 89 años? Pero que ustedes ven en la historia clínica, se presentó todo normal, no hubo complicaciones, fue una vesícula, ¿pago o no pago? ¿No paga por qué? Ujú. Ya. Ahí recuerdan que vimos, tienen que ir bastante a medicina en evidencia. ¿Cuáles son las posibilidades que un dolor intenso provoque un infarto en un adulto mayor? Altísimas, les cuento. Hay un estudio bastante interesante que un adulto mayor, un anciano superado los 80 años, incrementa en un 70% la posibilidad de un infarto con dolor intenso. Entonces, si el paciente no recibe, si el paciente no recibía una atención quirúrgica, estamos hablando, ejemplo, el típico hospital de IES, que estamos con cola de cirugía a 6 meses, un anciano de 85 años con un dolor crónico, ¿en qué momento no se nos infarta? Hay otro estudio bastante interesante que dice que pacientes diabéticos de la tercera edad, adultos mayores, pueden sufrir un pico por el dolor, un estrés que les causa tanto un incremento de glicemia brutal que termina en un coma diabético. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Si bien es cierto, tenemos listados A y B, que son de alguna manera tácito, vuelvo a repetirles, no todo está escrito en piedra. No podemos ser tan tajantes y por eso esto es lo interesante de la auditoría. No existen factores determinados. Ustedes tienen una lista, pero tienen que socapar todo lo, todos los factores de su alrededor. Entonces, insisto, no puedo decirles sí solo estos o no solo estos. Habrá que ver. Pero y hay situaciones, por más dolorosas que sean, por ejemplo, tengo en el listado A y B, no tenemos pacientes con cáncer. Entonces, a pesar que es terrible el cáncer, pero no es una condición determinante, solo, por lo menos si no hubo agravantes. Entonces, para cualquiera de los dos, tienen que tener el conocimiento, medicina basada en evidencia para poder tomar una decisión. No podemos decir sí tácito o no tácito. Si un paciente no está identificado, ustedes saben, se lo llama ANN. Estos pacientes deben ser financiados por el Ministerio de Salud Pública. Aquí no le damos vuelta que darle. Es el Ministerio de Salud. Mande. Ujú. Ajá.
Ujú. Sí pueden ver si están claras las diapositivas. Sí, que yo, que yo contestaría en este caso. A ver, ¿cuál es el problema? Que lastimosamente, espero que ya hayan leído los artículos que les mandé. Y el que les dije que deben empezar es auditoría médica en el Ecuador, sálvese quien pueda. Las personas que hacen auditoría, créanme que es totalmente subjetivo. Cada uno hace auditoría como se le ocurre. Aquí, por lo menos en mi zona, es desastroso. Es desastroso porque el personal de auditoría no tiene ni la más peregrina idea de lo que objeta. Y tenemos estos problemas, pero todo esto eventualmente puede ser legal. Y si ustedes ven en el listado B, lista de condición de salud de prioridad, prioridad B, en el 33 dice cualquier otro caso que amerite atención inmediata de emergencia. Este es el punto legal para yo rebatir, pero el rebatir, lo que usted me dice, no quieren pagar, la apelación, se llama apelar. La apelación debo realizarla con sustento científico. No queda de otra. Y si aún así, con el sustento científico y apelando a este artículo, al 33, al literal 33, cualquier otro caso, porque si ustedes se dan cuenta, tanto el listado A cuanto el listado B nos dicen, pues, o las situaciones o los nombres de los procesos, pero el 33 es sumamente abierto, por eso no puedo decir ni sí ni no tajantemente. Yo apelo al 33 en su caso, yo apelaría al 33, pongo un par de metaanálisis y quiero decirle frente a ese metaanálisis qué me va a decir el médico que me objetó. Eso debería ser en su caso. Cuando tengan este inconveniente, apelen al 33, cualquier otro caso que amerite atención inmediata de emergencia. ¿Listo? Mande. ¿Cómo está? Buenas noches. Ujú. 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 Sí, ya. Ujú. El 91 respondiendo, no sé si ya está en una diapositiva más o está en la siguiente clase. A ver, entre las instituciones de la red pública, la autoderivación de la que hablamos, que solo debe ser triaje en uno y 2, solo puede ser autoderivado entre instituciones privadas con la red pública. Es decir, un afiliado del IES que fue a parar a una clínica privada. Listo. Pero no existe autoderivación entre la red pública de salud. El 91 dejó abierto lo que no era el anterior. En el 91, entre unidades de la red pública, no necesitamos y no existe autoderivación. Un paciente puede irse donde sea, cuando sea, a la hora que sea. Entonces usted me dice, no pueden negarle, porque si le están negando, están yéndose en contra del 91. Y recordarán ustedes que decía al inicio, el desconocimiento o la no aplicación del 0091 es motivo de sanción. La sanción es destitución del funcionario. En la red pública el paciente no tiene, si quiere autoderivarse las veces que quiera, se lo hace. Anteriormente, hasta el primer nivel, se decía, solo se reconoce las atenciones de segundo nivel. Las de primer nivel, un afiliado del MSP tiene que irse al MSP, uno del IES al IES, uno del ISPOL al ISPOL. No, con el 91 cambió todo esto y dice, todos los pacientes, todas las personas que estén bajo MSP, IES, ISPA, ISPOL,
pueden hacerse atender donde sea, cuando sea, a la hora que sea y de lo que sea. Y las entidades de salud que prestaron el servicio tendrán que cobrar al subsistema que pertenece. En este caso, en su caso específico, paciente del Ministerio de Salud Pública que no cumple los criterios de Manchester, ni el listado A ni del B, es un paciente que se fue a hacerse atender. La pregunta es al revés. ¿Cuál es el motivo de objeción? Porque obviamente usted como unidad de salud está diciendo, señores del ministerio, páguenme la atención, los exámenes y los medicamentos de Juan Pérez que se atendió aquí en el IES. Ustedes, pacientes del MSP, no tenía que haber venido acá, pero bueno, paciencia bien, no le atendí, le realicé exámenes y le di una receta. Esto necesito cobrar, páguenme. Ahí la respuesta, la pregunta sería, ¿por qué le objetan? ¿Cuál es el marco legal? ¿Por qué dicen no le pago? ¿En qué parte del 91 dice no se pagan los autoderivados de la red pública? ¿Cuál es el criterio de objeción? En su caso, ¿cuál es el criterio de objeción? ¿Qué le dicen? ¿Por qué no le pagan? Doctora. De la red, ojo. Uh-huh. 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 Y si le objetan, que le pongan en base a qué le objetan. Porque sí le van a decir, ay, créame, ya les digo, voy 10 años haciendo auditoría. Le voy a decir, no les pago. No se preocupe. No, no les pago. No han leído. Uh-huh. No han leído. No han leído. Entonces ustedes como ya tienen conocimiento, cuando ustedes como auditores no pagan algo, tienen que decir el no, porque no pagan. Pues no pueden decir solo no pago porque no pago. Y si ustedes quieren ser extremistas, porque créanme que si hay auditores, por Dios que hay algunos que son cerrados y no entienden. No es cuestión de interpretación, ni suya ni mía. Es lo que dice el 91, lo que está escrito y punto. Pueden ser extremistas. Yo en algún caso solicité al coordinador zonal que destituyan y ahorita están con un sumario, están iniciando el proceso de sumario administrativo a uno de los auditores de la zona. Porque ya se pasaba, pues. No, yo no pago, yo no creo. No, si no se trata de creer ni de que yo sí creo o no creo. ¿Qué dice el 91 y qué dice el tarifario? En el tarifario dice no se paga, no se paga. Y si el 91 le dice no se paga, no se paga. Pero si ustedes no tienen una parte específica, todo se paga. ¿Sí? Los pacientes sin identificación se los considera NN. Y finalmente un NN termina del Ministerio de Salud. Pero ojo, acuérdense de esto, por favor, porque a alguna pobre gente sí le hace falta. Pacientes que por A o B circunstancia no pueda ser clarificado un subsistema que se pague y el paciente no tiene medios económicos, la clínica privada descontará de su declaración el impuesto a la renta la atención de ese paciente. Listo, sanado. No hay gente que tiene que hacer horrores para pagar algo que no puede. ¿Ok? En servicio de diálisis, los formularios para autorizar una diálisis es del 0053. Ojo, esto también en algunas aseguradoras, sobre todo en el Guayas, en algún momento, ahora ya creo que no, ya se empara, hace un año ya cambió, porque también era, cada uno se inventaba para diálisis que quieren el informe del nefrólogo, que quieren el de no sé qué, que quieren el listado del comité de ética. No, pendejadas no, o sea, tenemos un marco referencial que es la normativa, y para autorizar un servicio de diálisis, dice, para la derivación se utilizará el 0053, no está hablando del comité de nefrólogos, del comité de ética y un pocotón de cosas. No, señores, dice el 053 y el 06 la epicrisis, llenados en su integridad. Con estos dos documentos, un auditor puede autorizar diálisis a un paciente.
el a dónde ir, a qué dializadora, porque saben, o sea, el proceso de diálisis no es tan simple. Una dializadora debe estar calificada, debe tener condiciones mínimas para garantizar el resultado de las diálisis. Deben leerse el acuerdo ministerial del 4196. Este tema, el 4196 del 2014, habla específicamente sobre todo lo que son los procesos de diálisis, hemodiálisis peritoneal, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Todos los formularios vamos a ver en las fases de calificación. Habíamos hablado como condiciones, tenían 6 condiciones, recordarán ustedes, para hacer trabajo de auditoría del que sea facturación, campo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de ellos, ¿se acuerdan que era imprescindible? Era la conformación de equipo. Si ustedes no tienen equipo, no pueden hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes no van a revisar formularios. Eso es parte de la unidad de gestión. También debe haber una unidad de gestión en la proveedora de los servicios, en los financiadores. Es una unidad de gestión. Debe empezar por alguien que revise los papeles. Los auditores hacemos pertinencia médica. No nos ponemos a estar viendo formularios si está o no está completo. Eso es una pérdida de tiempo. Debe haber una persona en el equipo de auditoría que se encargue de la revisión. Nosotros vemos el contenido científico, porque imagínense lo desgastante que sería estar viendo si hay código de validación, no hay código de validación, si tiene 2 meses, si no tiene 3 meses. Esos son procesos administrativos. El auditor médico tiene que ver el asunto científico. Es la validez o la validación del proceso. Para eso deben tener, insisto, toda unidad de auditoría tiene que tener equipo. No es cuestión de chantar al médico que cogieron de pato y vaya a hacer auditoría. No funciona así. Deben tener un equipo mínimo, una persona que se encargue de todo lo que es revisión documental y el auditor que pueda centrarse en la parte científica del asunto. El transporte sanitario, que son las APH, se reconoce todo lo que es ambulancia a través de los formularios respectivos que está en el mismo instructivo. Ahora, esto también es interesante. En lo que reconocemos, también pagamos por acompañantes. Lo que ustedes recordarán, decía, gastos de acompañante, pues sí pagamos. Yo recordaré hace unas diapositivas atrás, les decía con algunas excepciones. Reconocemos de los acompañantes todo lo que es la dieta, es decir, toda la alimentación en el establecimiento de salud, la cama, el transporte en ambulancia si la situación lo amerita y el transporte aéreo. Pero ¿a quién? No es a todos. Se reconoce en niños cuando es acompañante de una niña o un niño hasta menores de 18 años, una persona con discapacidad severa o temporal, si es un adulto mayor pero mayor de 75 años y cuando se necesite un intérprete o un traductor. Es decir, estos cuatro determinantes: menor de 18 años, con discapacidad, mayor de 75 años o que necesite traducción, en estas condiciones podemos cubrir el gasto de acompañante, que básicamente es la alimentación, la cama intrahospitalaria, el transporte en ambulancia, no es el transporte, le pagamos un taxi, el transporte acompañando al paciente o el transporte aéreo, ¿sí? Porque aunque no lo crean, cuando uno hace transporte aéreo, cuando ustedes pagan un transporte de una avioneta de un paciente, cada asiento es como un avión, ustedes no tienen, puede ir un enfermo, pero si va usted al lado tiene que pagar boleto. Algo similar, se cobra por acompañante. ¿Listo? Entonces, a excepción de las reglas que decía, ¿se acuerdan al inicio? Excepciones del 091, no se reconocen gastos de acompañante, a excepción de estos 4 criterios. Reconocimiento económico, listo, hemos acabado los prerequisitos, por así decirlo. Ya hemos hablado lo del código de validación, cuáles son los documentos habilitantes, cuáles son los tiempos que sirven. Empecemos a hablar con lo que mande. Doctor, discúlpeme otra vez. Dígame. Moleste, No, pero las veces que sean. el momento de la apelación, por ejemplo. Uh-huh.
El término de emergencia es la condición vital, por así decirlo, ¿no es cierto? Es decir, un infarto es su problema de taponamiento cardíaco en algún lado. Pero el tarifario y el 91 reconocen el lugar. Entonces, ¿dónde fue atendido ese paciente? Usted me dice ahorita una faringoamigdalitis. ¿Dónde fue atendido ese paciente? ¿En el área de emergencia o en el de consulta externa? Si fue en el área de emergencia, debe haber un formulario 018